Sean cada uno de ustedes bienvenidos al canal Davidianos Adventistas del Séptimo Día en esta sección de profecías. El día de hoy presentamos el tema titulado La vara del pastor más luz, parte 1. Queridos amigos, queridos hermanos adventistas de diferentes partes del mundo y el mundo hispano en general, mis hermanos, un gran gusto saludarles en esta hora. Su servidor, hermano Laurencio, les saluda con gusto de aquí de México, transmitiendo para el mundo hispano, y nos da gusto saludarles en esta hora. Estamos viviendo, mis hermanos, tiempos difíciles, tiempos preocupantes por los eventos finales que vemos alrededor de nosotros. Y lo que acontece, no hay duda, ¿verdad?, que la palabra de Dios cumple sus promesas. Dios es fiel y Él está llevando sus planes tal como Él ha ideado en su mente. Pero nosotros estamos, hermanos, en esta trama de la historia, de las decisiones finales que debemos tomar en nuestras vidas espirituales, ¿verdad? Y del propósito y del camino que hemos emprendido en la lucha espiritual, nuestra carrera, hermanos, en la vida cristiana. Tenemos que alcanzar la meta, tenemos que alcanzar el propósito, lo que deseamos. ¿Qué deseamos? La salvación. Deseamos estar con nuestro Señor, ¿verdad? Un día en las mansiones celestiales y luego gozar de la eternidad. Así que son cosas que todo adventista debemos hacernos y debemos considerar. Así que en esta hora estamos nosotros transmitiendo temas importantes que nos van a ayudar. En esta ocasión, nosotros queremos considerar de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a considerar un tema, vamos a dialogar un poco, vamos a platicar y vamos a explicar de qué se trata este asunto, ¿verdad? Y en vista, hermanos, de que estamos viviendo tiempos difíciles y puede ser que en nuestra mente existen diversas preguntas concernientes a la historia final, ¿no?, del mundo y de nuestras vidas. Leo una lectura antes de hacer una oración y pedir la bendición del Señor, ¿verdad? En el libro de Jeremías, hermanos, capítulo 33, versículo 3, dice así: Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, la palabra de Dios es clara, contundente. Dice que clamemos a Dios. Por eso en esta hora vamos a orar. ¿Pero por qué vamos a clamar? Dice que vamos a clamar, dice que el Señor nos va a mostrar cosas grandes y ocultas, dice, que tú, dice, no conoces. Así que nos vamos a sumergir, hermanos, en una investigación de la palabra del Señor y ver qué dice Dios a través de su palabra y qué nos enseña acerca del futuro, de los eventos finales y qué va a suceder con su iglesia, con su pueblo, la iglesia adventista, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que tener en mente, tenemos que poner interés, mis hermanos, y es lo que estamos invitando en esta hora, que cada uno de nosotros podamos poner atención a las señales del fin del tiempo, ¿verdad? Así que dice la palabra de Dios que hay cosas grandes y ocultas, dice, que tú no conoces, pero Dios lo va a enseñar. ¿De qué forma? ¿Con qué medios? ¿En qué manera? ¿Con qué métodos? Bueno, hermanos, es lo que vamos a estudiar en la santa palabra del Señor, ¿verdad? Así que les invito a hacer una oración, ¿verdad?, en esta hora para pedir la bendición de nuestro Dios y que Él nos bendiga, ¿verdad?, y nos ayude a entender su palabra, que no sea el hombre, sino sea su palabra y su Espíritu Santo el que nos ayude a entender esas cosas grandes y ocultas, ¿verdad? Así que vamos a hacer una oración. Les invito en esta hora a hacer una palabra de oración. Querido y poderoso Padre que está en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. En estos momentos estamos rogando por una bendición muy especial, oh Padre, que usted nos dé su Santo Espíritu.
que nos ayude a entender estas palabras, esta exposición que hemos de tener, oh Padre, y de los textos inspirados que se desprenden de la Biblia y el espíritu de profecía, que usted nos ayude, Señor, a tener ese entendimiento, porque sabemos también que los entendidos resplandecerán un día como la luz del firmamento. Ayúdenos, oh Padre, en esta hora. Suplicamos bendición para cada uno de los que nos miran, de los que nos escuchan. Gracias, Señor, se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mandamos un saludo, ¿verdad?, a nuestros amigos teleoyentes, ¿verdad?, también, y de la radio profética La Voz de Monte Carmelo. Estamos unidos igual con la Asociación Publicadora Universal México, y ahora la radio La Vara del Pastor Adventista, en donde vamos a estar transmitiendo temas importantes, temas, ¿verdad?, que nos van a ayudar en la vida espiritual, mis queridos hermanos. Muy bien. En esta hora tenemos el propósito de poder informar a cada uno de ustedes. La temática de hoy, lo que queremos nosotros informarles, pues, hermanos, es el asunto de la vara del pastor. ¿Qué es la vara del pastor? ¿Qué significa esta frase? La vara del pastor es una denominación, es una iglesia. ¿Qué es la vara del pastor? Es lo que queremos en esta hora comentar. Al final de estos comentarios, de este razonamiento, queremos brindar y proporcionar a ustedes algunas citas importantes de la Biblia y el espíritu de profecía, algunas cuantas, ¿verdad?, por ahora. Y bueno, queremos decirles, mis queridos hermanos adventistas de diferentes partes del mundo donde nos escuchan, ¿qué es la vara del pastor? Más de una vez usted ha escuchado este nombre posiblemente, ¿verdad? Pero a veces de forma negativa, a veces de forma despectiva. Y bueno, estamos en libertad, ¿verdad?, de opinar, de pensar, de creer lo que uno quiera. Pero bueno, nosotros tenemos el propósito ahora de poder explicar un poco más este asunto para que usted sepa de este lado de qué se trata o qué es la vara del pastor. ¿Sí? ¿Qué es la vara del pastor? En algún momento vamos a dar un tema que nos va a hablar más concretamente y más sólidamente, basado en la Biblia y el espíritu de profecía, cómo la vara del pastor viene a la existencia, mis hermanos. Entonces, ¿qué es la vara del pastor? Bueno, vamos a ver, hermanos, que simplemente la vara del pastor es un mensaje llamado la vara del pastor. Bueno, si esto es un mensaje, ¿qué enseña el mensaje? Y eso es lo que cada uno de nosotros, adventistas del séptimo día, debemos investigar, debemos preguntar con una mente abierta, con una mente, ¿verdad?, equilibrada, ¿sí? Sin prejuicio, naturalmente, sino ver qué dice la palabra de Dios referente a esto. Entonces decimos, la vara del pastor es un mensaje. Y bueno, ¿en qué se basa este mensaje de la vara del pastor? Este mensaje, hermanos, tiene su base en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Pero también el mensaje se basa en el espíritu de profecía, en los escritos de la mensajera del Señor, nuestra hermana Elena G. de White. Y como dice, Isaías 8:20, un texto conocido por muchos de nosotros, dice, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, mis hermanos, que todo mensaje, todo aquello que se declara como una verdad de Dios, tiene que basarse en lo que dice la Biblia y lo que dice también el espíritu de profecía, a la ley y al testimonio, el testimonio de Cristo a través de sus profetas, ¿verdad? Así que
Vamos a ver lo siguiente, ¿verdad, mis hermanos? Siguiendo este hilo de esta conversación, primero. Este mensaje, hermanos, llamado La vara del pastor, es un mensaje que está siendo analizado, está siendo investigado por muchos adventistas alrededor del mundo. Y muchos están encontrando, hermanos, un mensaje sólido, un mensaje que se cree divino, que está ayudándonos en nuestra vida espiritual. Entonces, la palabra de Dios nos invita a investigar, ser personas, ser adventistas investigadores, ¿verdad? Con una mente abierta, en la cual, como dije, muchos hermanos están encontrando un mensaje que ayuda espiritualmente, ¿verdad? Pero como todo mensaje, muchas veces causa descontrol, ¿verdad? Muchas veces causa un jaloneo, un movimiento en nuestra mente, ¿verdad? Un zarandeo en nuestra mente, en nuestra vida muchas veces. ¿Y cómo no va a ser, hermanos, si todo mensaje que viene de parte de Dios tiene que tocar nuestra vida, instarnos a reformar nuestras vidas, a mejorar nuestras vidas? Porque a veces, como adventistas, pues nos vamos acomodando a las situaciones decaídas, a cómo va muchas veces la decadencia espiritual. Y pues ya sabemos, ¿no? En Apocalipsis 3, 14, 17 tenemos una iglesia no caliente, no fría, sino tibia, ¿verdad? Entonces esa es nuestra situación, una situación como iglesia decadente, ¿no? Ahora, sin embargo, vamos a ver nosotros que este mensaje tiene un propósito, mis hermanos, tiene un objetivo, ¿por qué existe? En algunos de los temas que vamos a ver, vamos a entender, mis hermanos, que el mensaje de la vara del pastor viene para la iglesia adventista. No para destruir la iglesia, no para afectar a la iglesia, sino que como es un mensaje que nuestra iglesia necesita, un mensaje que debe ser apreciado, debe ser investigado, debe ser creído, debe ser proclamado. ¿Por qué? Porque es un mensaje adicional que Dios ha enviado para nuestra iglesia. Entonces, la vara del pastor despliega una serie de mensajes proféticos, de mensajes que Dios desea dar a su pueblo para poder, ¿qué cosa? Para poder continuar el camino y la carrera en este mundo, hasta su etapa final. Así que, hermanos, es importante que nosotros podamos considerar estos asuntos, ¿verdad? Y por eso es que estamos invitando, estamos platicando, estamos informando algunos puntos, ¿no? De lo que se trata aquí, porque en la serie de temas que deseamos presentar, vamos a estar hablando de diferentes puntos, ¿verdad? Referente a lo que nos enseña pues este mensaje, ¿verdad? Así que, mis hermanos, vamos a ver lo siguiente. Dios, hermanos, por amor a su pueblo, por amor a sus hijos que están en la iglesia, mis hermanos, y aquellos que están clamando, como dice Jeremías, ¿verdad? El texto que leímos en Jeremías 33, 3, dice: clama a mí, yo te responderé. Hay muchas almas que preguntan, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa esta parte de la escritura? ¿Y qué representa este símbolo? Bien, este mensaje, mis hermanos, y nosotros no pretendemos saberlo todo, porque la palabra de Dios es muy profunda. Pero con la ayuda de Dios deseamos explicar lo que Dios nos ha comunicado a través de su palabra, a través del mensaje. Y creemos sinceramente que Dios nos ama y por eso manda este mensaje. Y el propósito, hermanos, lo voy a comentar de una vez. ¿Cuáles son los objetivos del mensaje de la vara del pastor? Primero que nada, mis hermanos, entender que para entrar a la etapa final de la historia de este mundo y la evangelización mundial que Dios desea tener y hacer, llamado el fuerte pregón, Dios necesita sellar, necesita apartar un grupo de siervos fieles. ¿Está ese grupo hoy ya
apartado, listo, definido. No. Pero ese es el objetivo del mensaje de la vara del pastor, que usted como adventista, dentro de su iglesia, dentro, ¿verdad?, allí de su comunidad cristiana, pueda usted prepararse. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios va a sellar, va a marcar, va a tener un grupo definido de siervos, hermanos, preparados con el Espíritu Santo para predicar un mensaje final en este mundo, ¿verdad? Así que para hacer esto el Señor tiene que hacer una separación en la iglesia, que quede claro, no personas van a hacer una separación, no estamos hablando que usted se separe de su iglesia, no. Dios es el que va a sellar, Dios es el que va a apartar. ¿Recuerdan en la parábola de Mateo 13, mis hermanos, del trigo y la cizaña? Los ángeles de Dios un día van a separar y van a extraer primero la cizaña. ¿Y después qué? Después el trigo, ¿verdad? Va a ser colocado en el granero. Entonces dice que la cizaña es quemada en el fuego, símbolo de destrucción. Muy bien. Este mensaje de la vara del pastor nos presenta de diversos enfoques, con diversos temas, hermanos, que esa separación de trigo y la cizaña va a suceder en nuestra iglesia. ¿Sí? Va a pasar. ¿Cuál iglesia? Nuestra iglesia adventista. Por eso estamos instando a la fidelidad a Dios, a la reforma, lo que Dios pide de obedecer a nuestro Dios. Así que, mis hermanos, ahora nosotros, el objetivo de la vara es que podamos saber como adventistas que un juicio divino, ejecutivo de parte de Dios, se acerca a nuestra iglesia, se acerca a nosotros. ¿Y qué va a pasar en ese juicio, hermanos? Pues sí, pues precisamente unos van a ser sellados, apartados para una obra final, ¿sí? Y otros van a ser muertos, porque es un juicio ejecutivo. Recordemos que Dios tendrá un día una iglesia como sin mancha ni arruga. Entonces tiene que quitar Dios al pecado y los pecadores y dejar una iglesia pura. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, por lo tanto, necesitamos prepararnos, hermanos. Y el objetivo del mensaje de la vara del pastor es instarnos, señalarnos de qué manera Dios lo va a hacer. Y sobre todo, de qué manera usted y yo tenemos que estar preparados para ese juicio, hermanos. ¿Sí? Para ese juicio. Entonces, hermanos, ese es el plan, ese es el objetivo. No se está instando que usted se salga de la iglesia. No se está instando eso, se está instando la fidelidad a Dios. Y como dice Ezequiel capítulo 9, versículo 4, dice la palabra de Dios: pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones, dice, que se hacen en medio de ella. ¿A quién se le va a poner la señal? A los que gimen y claman. Joya de los Testimonios, hermanos, volumen 2, página 65 y 66. Dice: aquellos que no se preocupan por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, dice, quedarán sin el sello de Dios. Entonces, hermanos, gemir, cuando alguien tiene un dolor en su cuerpo, ¿verdad? Y está quejándose ahí: ay, me duele, ay, todo esto. Está gimiendo por su dolor. En lo espiritual significa que usted y yo, si yo ando mal delante de Dios, tengo que preocuparme. Tengo que preguntarme, hermanos, ¿cómo está mi vida hoy delante de Dios? Si está mal, tenemos que arreglar ese asunto con Dios. Estar mal es estar en pecados, estar pecando. Necesito apartarme de esos pecados, con su respectivo arrepentimiento, naturalmente, y confesión del pecado. Arrepentirme y abandonar el pecado. Eso es gemir. Me estoy preocupando por mi vida espiritual.
Y hermanos, clamar es no estar de acuerdo y levantar la voz en contra de todos los pecados que se están cometiendo en la iglesia. Así que, mis hermanos, ese es el objetivo del mensaje de la vara del pastor. Preparar un pueblo para el fuerte pregón. Preparar un pueblo para ser sellado. Y hermanos, es una gran bendición que tenemos nosotros, que el Señor no nos ha dejado solos, ¿sí? Y también es importante, hermanos, decirles en esta hora lo siguiente, que este mensaje de la vara del pastor no es la idea de una persona común, no. Hermanos, el mensaje de la vara del pastor fue traído por un mensajero del Señor también. Y usted como adventista dirá, ¿cuál? Si yo nada más conozco que es la hermana Elena G. de White, y yo creo solo en la Biblia y el espíritu de profecía. Muy bien, usted está en su derecho de creer lo que usted quiera. Pero la Biblia y el espíritu de profecía, hermanos, señalan que otro mensajero, es decir, un profeta, tenía que llegar a la iglesia adventista. ¿Sí? Entonces, hermanos, esperen ustedes para que estos temas que se van a proyectar, que se van a transmitir, llegue el momento en que vamos a hablar de ese otro mensajero. Vamos a ver cómo la Biblia y el espíritu de profecía señalan de la llegada de ese otro mensajero. Y tiene que ser así, mis hermanos, porque todo mensaje es traído por un hombre a quien Dios inspira. Por ejemplo, el mensaje del primer ángel, ¿a quién se lo dio el Señor? A Guillermo Miller. El mensaje del segundo ángel, a Miller y sus seguidores. El mensaje del tercer ángel, nuestra hermana Elena G. de White, es nuestro mensaje. Pero encontramos maravillosamente que hay un mensaje adicional también, escrito allí en el libro de Primeros Escritos, página 277. Y ahí, si usted lee, mis hermanos, ahí dice claramente que es un mensaje adicional. Es un ángel que viene a unir su voz, su mensaje, al tercer ángel, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces estamos platicando esto de manera así breve, rápida. Y en su momento, hermanos, vamos nosotros a explicar esto con más detalle y con las citas dándoles pues las páginas, ¿verdad? Y los libros a ustedes también, ¿verdad? Así que, mis hermanos, el asunto de la vara del pastor es un mensaje que tiene una estructura muy sólida y escrita en los libros inspirados, Biblia y Espíritu de Profecía, mis hermanos, como debe ser, a la ley y al testimonio, ¿verdad? Así que, hermanos, les seguimos invitando para que no se pierdan los temas que vamos a estar transmitiendo, una serie de temas proféticos que nos van a ayudar grandemente, ¿verdad? Ahora, hermanos, otra de las cosas que nosotros debemos entender es que muchos, por ejemplo, hoy en nuestra iglesia adventista piensan o creen que ya no hay más mensaje. Lo que tenemos, eso es todo, y ya no hay más luz, ya no hay más que se nos enseñe, ¿verdad? Y hemos llegado a un conformismo, hermanos. Ahora, miren, en el libro de Obreros Evangélicos, hermanos, página 315 y 316, miren qué dice aquí, hermanos, la palabra del Señor. Obreros Evangélicos, página 315 y 316. Miren qué dice aquí, hermanos. La actitud actual de la iglesia no agrada a Dios. Se ha apoderado de ella una confianza propia que ha inducido a sus miembros a no sentir necesidad alguna de más verdad y mayor luz. Estamos viviendo en un tiempo en que Satanás trabaja a diestra y a siniestra, delante y detrás de nosotros. Y sin embargo, como pueblo, dice, estamos durmiendo. Dios quiere que se oiga una voz que despierte a su pueblo, dice, y lo incite a obrar. Hermanos,
Esas no son mis palabras, son palabras de la mensajera, Obreros Evangélicos, página 315. ¿Y qué dice, hermanos? Dice, la actitud, dice, actual de la iglesia, dice, no agrada a Dios. Se ha apoderado de ella, dice, una confianza propia que ha inducido a sus miembros a no sentir necesidad alguna de más verdad y mayor luz. Esto, hermano, también nos está diciendo que más verdad y más luz tenían que llegar al pueblo de Dios. Pero el pueblo, ¿cómo está? Dice, durmiendo. Y Él quiere que una voz se oiga para que despierte a quién, a su pueblo, y lo incite, mis hermanos, a obrar. Hermanos, vamos a terminar esta pequeña sección. Hay otros textos que en la siguiente parte lo vamos a ver. Ahorita vamos a cerrar aquí, mis hermanos. Me da mucho gusto saludarles, hermano Laurencio Pimentel. Les saluda con gusto aquí transmitiendo para el mundo hispano, para el mundo adventista. Y Dios les bendiga a cada uno en esta hora. Y hermanos, no se pierdan las transmisiones, los temas que vamos a dar aquí. Y bueno, seguiremos informando, hermanos. Dios les bendiga. Y pues siempre sigan con ese ánimo de tener hambre de la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración. Oh Padre, en este momento agradecemos por todas sus bondades, que su Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones para un día reflejar el carácter de Cristo, para ser sellados, para ser trasladados un día a las mansiones celestiales. Perdone, oh Dios, nuestras faltas, nuestros pecados. Bendiga a cada hermano que nos escucha, a cada amigo, a cada dirigente de nuestra iglesia, pastores, laicos, sea con ellos, Padre. Todo lo ponemos en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.